Entre estos dos televisores, la principal diferencia en cuanto a colores es que el TCL P735 tiene esta opción de color dinámico que al activarla mejora notablemente la saturación y vividez de los colores sin llegar a exagerar. Sin embargo, en el UP7750 de LG me parece que en cuanto a colores no hace un mal trabajo. Además, en cuanto a brillo es levemente superior de acuerdo a las cantidades que les muestro en pantalla. Tengan además presente que ambos televisores tienen panel VA. En el caso del TCL P735, hasta donde he podido averiguar, todos los tamaños tienen panel VA. Mientras que el LG UP7750 solamente tamaño de 50, 60 y 70 pulgadas tienen panel VA. El resto de tamaños vienen con panel ADS. Y si bien muy probablemente el tamaño que tenga panel ADS del UP7750 pueda mostrar colores un poco más bonitos o con un poco más de saturación y vividez, el problema es que el rendimiento en escenas oscuras podría ser terrible. Entonces esto me lleva a este apartado de escenas oscuras, en donde el rendimiento en estos dos televisores, gracias a que tienen panel VA, es muy bueno. Sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el TCL hay mejor uniformidad de colores negros, pero es a veces exagerada y se puede presentar en algunas partes un leve efecto de Black Crush con dificultad para notar algunos detalles, pero nada exagerado, pero asimismo se nota menos intensidad del efecto clouding. Mientras que en el UP7750, si bien en algunas partes se puede notar algo de efecto clouding, pero nada exagerado, lo bueno es que se pueden notar de una forma más fácil los detalles. Y también debo recalcar que personalmente me gusta más, aún en escenas oscuras, la representación de colores del TCL P735 sin desmeritar el trabajo del LG UP7750. En cuanto al apartado gaming, la principal diferencia es que el LG cuenta con esta Game Bar que cuenta con algunas funcionalidades extra, como por ejemplo géneros de juego que con cada elección cambia un poco la calidad gráfica, principalmente en cuanto a colores. Pero en general, en cuanto a colores, me parece que el TCL P735 sigue haciendo un mejor trabajo gracias al parámetro color dinámico que les mostré desde el principio. Aquí por ejemplo les muestro los resultados al activar y al desactivar el parámetro color dinámico en el TCL. Aún con este parámetro desactivado me parece que sigue haciendo un mejor trabajo en cuanto a colores, no solamente en este modo juego sino también en el resto de modos de imagen. Ahora bien, un punto muy importante que deben tener en cuenta es que si bien el TCL se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1 y de hecho el LG también en algunas páginas se comercializa como si también tuviera puertos HDMI 2.1, tengan presente que ninguno de esos televisores soportan ni los 120 Hz en 4K ni tampoco frecuencias de actualización variables, es decir que no soportan ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aunque el LG UP7750 sí soporta los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1080p, mientras que el TCL no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Pero una leve ventaja del TCL es que soporta Dolby Vision para gaming, mientras que el LG no soporta esa tecnología de alto rango dinámico. No conozco sus tiempos de input lag, no tengo un dispositivo que me permita medirlos, ni tampoco tengo una página así oficial que me provea de esos valores exactos, pero por ejemplo de acuerdo a displayspecifications.com para el TCL en 4K a 60 Hz podría rondar alrededor de los 15 milisegundos, mientras que en el LG probablemente entre 10 y 11 milisegundos. Sea como sea, me parece que ambos televisores en este apartado de tiempos de retraso de entrada, con lo que puedo notar en la práctica, pienso que ambos muestran muy buenos resultados. Si se preguntan por qué estas marcas suelen comercializar sus televisores como si tuvieran puertos HDMI 2.1, es por el simple hecho de que al soportar la resolución 4K con los 60 Hz y alto rango dinámico, ya esa tecnología les dio rienda suelta para que puedan colocar que sus televisores soportan como tal HDMI 2.1,
lo cual me parece que no está bien porque podría tacharse como publicidad falsa. Sea como sea, repito, ninguno de ellos soporta ni los 120 Hz en 4K ni tampoco frecuencias de actualización variables. Aún así, obviamente van a poder funcionar con la Xbox Series X o con la PlayStation 5, simplemente que con algunas limitaciones obvias. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen cine en ambos televisores porque simplemente el TCL no cuenta con modo de imagen Filmmaker como si lo tiene el LG, entonces escogí el modo cine para hacer esta comparativa más justa. Debo decir que los resultados en ambos televisores son muy buenos, simplemente recuerden lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. En ambos televisores, cuando la resolución es muy baja, o sea 720p o menor resolución, se pueden notar partes levemente pixeladas, pero nada exagerado, y recuerden que es algo normal y que a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen va a ser mejor, no se van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero que aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Y que ya es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar sin problemas. El punto levemente flojo de ambos televisores es su uniformidad de colores grises, notándose algo de efecto de pantalla sucia siendo más perceptible en el TCL. Por lo menos con estos fondos grises en ambos televisores, ese efecto de pantalla sucia puede ser notorio o de hecho muy notorio. Aunque al ver contenido con más color, como por ejemplo deportes, jugar videojuegos de deportes, paisajes, el azul del cielo, etc., en ambos televisores ese efecto de pantalla sucia podría llegar a convertirse por lo menos en algo que no sea molesto, a menos de que ustedes tengan siempre presente encontrar ese efecto de pantalla sucia. Pues si lo tienen presente, ahí sí lo van a encontrar y lo pueden llegar a notar y tal vez les pueda llegar a molestar. Pero si se enfocan como tal en el contenido, muy probablemente el efecto de pantalla sucia en ambos televisores pudiera llegar a pasar algo desapercibido, por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo al conectar un decodificador de cable a algún puerto HDMI de ambos televisores, me parece que es muy bueno, que a pesar de que son televisores de gama baja o de gama de entrada, en ninguno de ellos se van a notar efecto de vibración exageradísimo. Tengan presente que el TCL tiene la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, que le ayuda mucho en ese aspecto. Y el LG, no sé cómo se llama la tecnología, simplemente sé que el parámetro para intentar solucionar ese tipo de problemas se conoce como True Motion. Sea como sea, repito, en ambos me parece que los resultados son por lo menos muy pero muy decentes. Los ángulos de visión de ambos televisores no son buenos porque tienen paneles VA. Ya muchos de ustedes saben que es la principal desventaja de ese tipo de paneles, porque los colores pierden mucho volumen o lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados. Pero recuerden que la principal ventaja de los televisores con paneles VA es que tienen un mejor rendimiento en escenas oscuras, mostrando menor intensidad del efecto clouding en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. El manejo de los reflejos de ambos televisores no es el mejor porque tienen una cantidad de brillo relativamente baja. Son principalmente recomendados para disfrutarlos en habitaciones con poco o nada de iluminación, porque en aquellas que reciban mucha iluminación, principalmente reflejos por medio de las ventanas, pues esos reflejos en ambos se pueden notar mucho y puede llegar a ser un poco molesto. En cuanto a las entradas, el TCL P735 tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI 2.0, recuerden no son HDMI 2.1,
una entrada para la antena de aire, una entrada para el cable digital óptico, una entrada de 3,5 milímetros para auriculares y otra entrada para conectar un conversor de entradas compuestas. Mientras que el LG UP7750 tiene 3 puertos también HDMI 2.0, uno de ellos también con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para la antena de aire. Y su calentamiento en pantalla, luego de un poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente bajo, y es normal porque tienen bajas cantidades de brillo y porque ninguno de ellos soporta tecnologías gaming avanzadas. Hablando de su apartado Smart, este es el diseño de sus controles remotos. A mí personalmente me gusta más el diseño y la funcionalidad del Magic Remote del LG, pero es cuestión de gustos personales. En este caso lo tengo cubierto con un estuche para que no se vaya a rayar. Ambos cuentan con el botón para el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué el LG no soporta como tal el asistente de Google, pero sí soporta el asistente de voz propio de la marca LG y también el Amazon Alexa. El sistema operativo del TCL es Google TV basado en Android 11 y el sistema operativo del LG es WebOS propio de esta marca. Este es el diseño del menú principal. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es muy decente a pesar de que son modelos de gama baja o de gama de entrada. La apertura de aplicaciones y la carga de videos es bien, está bien, el tiempo es relativamente rápida, a veces abren un poco más rápido en el LG y otras veces en el TCL. A mí personalmente ya saben que no me gusta ni Android TV ni Google TV. Pienso que la única ventaja real de los televisores con Android o Google TV tiene que ver con las aplicaciones porque se les pueden instalar archivos APK. Pero para mí las aplicaciones que ofrece la LG Content Store son más que suficientes porque utilizo pues las más populares, HBO Max, Disney Plus, también utilizo Netflix, también utilizo Amazon Prime, entre otras. Entonces a mí la verdad no me hace falta ese aspecto de poder tener esa opción de instalar archivos APK, pero para algunas personas es indispensable tener Android TV por ese aspecto, y si tienen un presupuesto bajo o muy recortado, entonces este TCL P735 podría ser una muy buena opción a tener en cuenta, principalmente si no son amantes al brillo. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla, pero ninguno de ellos es compatible ni con Picture in Picture, ni con Multiview, ni tampoco con pantalla superpuesta. Y en cuanto a navegadores de internet, que es lo que personalmente yo más uso en un televisor Smart, tengo que decir que me gusta más la funcionalidad del Magic Remote del LG y del navegador del LG como tal. Tiene además esta función que es una especie de mini Picture in Picture, donde pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI mientras leen algo de alguna página web. Y la navegación pues es más fácil gracias al Magic Remote, se convierte en cursor al apuntar en pantalla y también se puede hacer scroll. Y ustedes dirán, al TCL se le puede sincronizar un teclado inalámbrico y un mouse inalámbrico, y sí, pero tendrían que comprar esos dispositivos por aparte, mientras que el Magic Remote en el LG ya cumple esa función y viene incluido en el televisor. Y bueno, en el TCL hay varias aplicaciones que puedan cumplir con esa función de navegador de internet, mientras que en el LG solamente hay uno que es propio del sistema operativo WebOS, pero que para mí es más funcional. Y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, pero recuerden que en ambos puede aparecer publicidad. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts. En cuanto a tecnologías, ambos soportan Dolby Audio, pero el LG solamente la soporta conectando un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y en cuanto a rendimiento, lo que pueden notar es que si bien el TCL puede alcanzar frecuencias un poquito superiores, su calidad no es tan buena al subir todo el volumen, mientras que en el LG la calidad es un poco
mejor a pesar de que no alcance frecuencias altas. Entonces en cuanto a sonido prefiero más el rendimiento del LG UP7750 sin desmeritar el trabajo del TCL. Al final en unos segundos van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y ya para terminar, si me preguntan cuál les recomiendo o cuál escogería yo me iría sin duda alguna por el LG, porque no me gusta Android TV, principalmente por eso, y porque me parece que su sistema de sonido es un poco mejor. Pero repito lo que ya había mencionado antes, para aquellos que tengan un presupuesto ajustado y quieran un televisor con Android TV, este TCL P735 podría ser una opción a tener muy en cuenta. Ya para terminar, por favor déjenme saber en la caja de comentarios cuál televisor escogerían ustedes y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.
One.